Los soldados tendieron una emboscada en el camino, disparando contra los refuerzos enemigos que iban a rescatar a sus compañeros en los combates. En la ciudad cercana, los drones kamikaze vieron a los tanques enemigos disparando dentro de las aldeas y volaron para impedir su trabajo. Los soldados ucranianos continuaron avanzando dentro de Kursk, intentando tomar la mayor cantidad de ciudades posible. Mientras los rusos reorganizaban sus defensas, llevaron artillería para apoyar ese avance, pero los drones rusos empezaron a descender contra ese equipo. Era la tercera semana de la presencia de las tropas de Kiev en territorio ruso, y ahora su desafío no eran solo los reclutas mal entrenados. La invasión de Kursk en agosto de 2024 por las Fuerzas Armadas de Ucrania fue usada por Kiev. Cambió las reglas de la guerra y desafió el poder de Putin. Los objetivos declarados por Zelensky no eran nada claros, y se cuestionó mucho sobre los recursos gastados en un acto como ese. Sin importar el resultado, el presidente ruso enfrentaba un gran problema. Putin dibujó en sus mapas vagabundos varias líneas que Ucrania o sus aliados de Occidente no debían cruzar, con Estados Unidos y Alemania profundamente reacios y temerosos de una escalada. Ucrania estaba de manos atadas, ya que poco podía hacer sin sus aliados, quienes proveían equipos y municiones. Esa reticencia llevó a Zelensky y al comandante Oleksandr Syrsk a tener reuniones solo entre ellos dos. Ninguno de los aliados habría sido informado, según algunas fuentes, por temor a que se filtrara información o intentaran impedir los planes. Las tropas fueron entonces poco a poco llevadas a la frontera entre el óblast ucraniano de Sumy y el óblast ruso de Kursk. Decían que era para impedir las incursiones y los grupos de sabotaje rusos en la región, basándose también en el rumor de que el Kremlin intentaría algo nuevo, como lo hicieron en Kharkov. Parece que los comandantes rusos fueron avisados, pero lo ignoraron. Los soldados y sargentos ucranianos solo se enteraron de lo que ocurriría poco antes, y aún así se rieron pensando que era una broma. Cuando el primer puesto fronterizo fue destruido y las columnas avanzaron, las sonrisas desaparecieron de los rostros ucranianos y rusos. El mundo observó en shock cómo Rusia era invadida y esperó la reacción de Putin. Hubo silencio, fanfarronería y un paso atrás para trazar una nueva línea, más atrás de las que representaban las fronteras rusas. Los rusos, junto a reclutas y chechenos en la frontera, no detuvieron a nadie. El avance fue veloz. La escalada de Putin se mostró claramente con un hecho. En una reunión, el gobernador de Kursk explicó el avance ucraniano. Fue interrumpido por el presidente y todo continuó como si se estuviera discutiendo un desastre natural o un evento menor. Un canal del Ministerio de Defensa ruso afirmó que los ucranianos huían apresuradamente de Kursk. El 25 de agosto, el mismo canal oficial afirmó que ya habían matado a casi 6.000 ucranianos y destruido más de 700 equipos enemigos. A pesar de toda esa carnicería propagandeada, las Fuerzas Armadas del Kremlin siguieron perdiendo territorio en Kursk. Rusia tenía una de las fuerzas armadas más grandes del mundo y ahora tenía un problema en su territorio. Con más de 120.000 personas desplazadas de sus hogares, era difícil aclarar cuántos refuerzos habían sido enviados a Kursk, pero los nombres principales hasta el momento eran el cuadrigentésimo
188º Regimiento Motorizado de Fusileros del Sexto Ejército de Armas Combinadas y la 810ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia, la 155ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia. También apareció incluso con un infame video donde uno de los suyos mostraba la cabeza de un ucraniano decapitada y colgada como señal de amenaza. Estas últimas tropas mencionadas incluso estaban avanzando en el sur de Donetsk. Sus reservas fueron enviadas para apoyar la caótica y estancada invasión de Kharkov. ¿Y ahora? Las líneas rojas de Putin no fueron cruzadas con suficiente fuerza como para una represalia más fuerte en Kursk, tanto que gran parte de sus esfuerzos continuaron en Donetsk para ganar territorio en posiciones como Toretsk e Ivanivka. Por supuesto, entre todo esto también estaban los chechenos del batallón Akhma. Estas fuerzas especiales se hicieron famosas por huir en los primeros días y por ser culpados de la captura de reclutas. Eso lo dijeron los rusos. También se hizo famosa la grabación de un feroz combate de uno de ellos contra una puerta para capturar algunos teléfonos celulares como prisioneros de guerra. Los canales rusos lo identificaron como Yusuf Abdulvadilov, el líder de los chechenos en Kursk. Aladnov afirmó que las batallas en la región durarían unos 2 o 3 meses y que la operación especial tampoco duraría mucho más. En medio de sus discursos, dijo que los reclutas debían ir al frente, pues, incluso con 18 años y mal entrenados, eran empleados del Ministerio de Defensa. Eso atrajo un poco de ira de algunos grupos, principalmente de algunos padres preocupados. Mientras tanto, Putin hizo una visita a Chechenia. Allí se reunió con Ramzan Kadyrov, el actual líder de la república. El líder máximo de Rusia tenía motivos para ir allá en 1023. Kadyrov afirmó que envió a más de 26.000 combatientes a Ucrania desde el inicio de la guerra, incluyendo a 12.000 voluntarios. En ese momento, 7.000 luchaban activamente. Durante la visita, el presidente ruso Kadyrov fue a la tumba del padre de Ramzan, Ahmad Kadyrov, que, con el estallido de la Segunda Guerra Chechena, cambió de bando, ofreciendo sus servicios al gobierno ruso y más tarde se convirtió en el presidente de la República Chechena. En su primera visita en 13 años, Putin también observó un poco al hijo de Ramzan, Kadyrov, disparando a algunos blancos, pero aparentemente no estaba allí para verlo disparar con 2 ametralladoras doradas. Mientras tanto, los ucranianos expandieron su territorio en Kursk. La preocupación por acercarse cada vez más a la planta nuclear hizo que los rusos enviaran sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa con sus íconos al lugar. Algunas de estas actitudes llevaron a muchos a pensar que Putin se molestó por Kursk, pero su enfoque estaba en Donetsk y, en la ofensiva, los rusos en Kursk empezaron a crear trincheras muy buenas, preparadas para frenar el avance ucraniano. Estas permitirían un sistema de defensa que sería difícil de superar para los ucranianos a pesar de estar bastante lejos de la línea del frente. Y si los ucranianos llegaran hasta ellas, sería una falla muy grande de las primeras líneas. El problema sería tener suficientes tropas para expulsar a los invasores. Si planean quedarse más tiempo, el problema serían los analistas. Sería necesario un total de 50.000 hombres para retirar a los invasores de Kursk. En ese caso, no serviría de nada hacer como la sugerencia de un hombre vestido de soldado que insultó a los civiles de Kursk por no haber resistido a los ucranianos. Poco después, se supo que él no era militar, sino que ganaba dinero con el entierro de aquellos caídos en combate. Putin tenía en sus manos una de las fuerzas armadas más grandes del mundo y las condiciones para expulsar a los ucranianos. Pero ningún recurso en el mundo es infinito, y él tendría que tomar decisiones drásticas.
Es hora de hablar de los problemas de Ucrania. Primero, Kiev tendría que lidiar con el hecho de que Bielorrusia envió sus tropas a la frontera. Incluso los soldados del grupo Wagner que fueron allá después de su rebelión. Un ministro ucraniano advirtió a las autoridades bielorrusas que no cometan errores trágicos para el país bajo la presión de Moscú. La verdad es que, aunque las Fuerzas Armadas de Minsk estén menos preparadas, tener otro frente creado tal vez sería demasiado para Ucrania. Si los rusos tenían decisiones importantes, los ucranianos también tendrían que Zelensky y Sirsk tendrían que saber cómo lidiar con Donetsk, donde solo perdían territorio. Se decía que 1000 tropas fueron usadas en Kursk, muchas de ellas de élite. Nombres como Vigésima Segunda Brigada, mecanizada por algunos de los más mencionados. No hace falta hablar de nuevo del problema de Ucrania, ni de las veces en que sus aliados le fallaron al suministrarle munición y equipo, acabando con estrategias y defensas. A medida que expandían su territorio en Kursk, los ucranianos necesitarían saber cómo defender lo que conquistaron y cómo prepararse para ello. En las primeras semanas fue fácil mantener una línea de abastecimiento para las tropas y el apoyo con reservas. Pero ¿hasta cuándo esperarían los rusos para poner sus aviones y misiles? Para atacar esas posiciones traseras, las fuerzas del Kremlin ya se organizaban. En la tercera semana de la invasión, equipos más poderosos empezaron a causar estragos en las columnas. Muchos de los grupos de exploradores empezaron a ser capturados y mostrados en videos. Eran decisiones difíciles para ambos lados, con estrategias que funcionaban o fallaban. A medida que el juego de la guerra cambiaba sus reglas, enloquecidas, con el único objetivo claro de culminar en más sufrimiento. Los rusos apuntaron a los equipos ucranianos. En Kursk, en la tercera semana de la invasión, había tropas mejor preparadas, con drones volando para interceptar los tanques enemigos por las carreteras del Oblast ruso. Estos ataques se sumaban a los disparos de artillería contra los enemigos. Los drones de observación estaban repartidos por los cielos de Kursk, identificando los objetivos y enviando coordenadas. Los disparos de los equipos incendiaron vehículos ucranianos en diferentes posiciones, donde las defensas rusas fueron puestas a prueba. Las tropas de Kiev habían llevado su artillería a Kursk, comenzando a colocar sus instrumentos como un obús M. La explosión ocurrió frente a ellos lanzando metralla. La artillería volvió a funcionar poco después, pero fue nuevamente interrumpida por otro dron que chocó contra el suelo, solo dañando el obús, pero detonando las municiones escondidas entre los árboles. Esos drones podían acabar con los planes ucranianos. La destrucción de un vehículo ya eliminaba el movimiento de al menos 5 soldados que estaban dentro de él. Afuera, los heridos o muertos por el impacto, los vivos, en condición de combate o no, se convertían en una nueva preocupación. Transportar a los heridos era difícil y tardado, dando tiempo para que los drones kamikaze cayeran sobre aquellos que estaban ahí para ayudar, generando aún más bajas. Las columnas ucranianas continuaron avanzando. Grupos adelantados, apoyados por los blindados y la artillería, entraron en las aldeas. Los rusos intentaron detener este tipo de avance. Sus drones de observación llamaron rápidamente a sus compañeros de ataque. Los kamikazes descendieron sobre el equipo ucraniano, pero solo eso no era suficiente para detener este tipo de avance. Se necesitaban soldados preparados. Los ucranianos siguieron avanzando. Los lanzagranadas abrieron camino hacia posiciones donde los rusos aún resistían. Los rifles buscaron objetivos dentro de las casas abandonadas por los ciudadanos de Kursk.
Se usaron blindados para destruir cualquier base enemiga. Cuando el asentamiento fue declarado limpio, los soldados avanzaron a la fortificación más próxima. Las granadas sacudieron la tierra y la madera que sostenían la estructura. Se lanzaron más explosivos. Mientras los ucranianos abrían camino por diferentes posiciones, rodeando a los rusos con almas apenas dañadas por la guerra. El lugar fue rematado con una explosión para anunciar que no volvería a ser usado por el Kremlin. Este tipo de avance permitió llegar hasta Martinovka. Las tropas, poco experimentadas y despreparadas, aún formaban parte de la defensa. Aunque recibieron refuerzos rusos, esos soldados tuvieron que huir varias veces. Incluso con buen equipo para usar, los operadores de drones ucranianos ayudaron a identificar las áreas por donde sus columnas necesitaban pasar. Los hombres siguieron por los caminos, quitaron las minas de las carreteras para que los vengadores pudieran avanzar. Los ucranianos fueron ganando territorio dentro de las ciudades. En un caso, capturaron un PE-80 abandonado por tropas sorprendidas. En otra posición, los paracaidistas de la 80ª Brigada de Asalto Aéreo encontraron un P-90, un tanque elogiado por Putin como una de las grandes máquinas de guerra rusas. Días después, se habría encontrado otro y fue remolcado a Ucrania, pero más fuerzas rusas llegaron a Kursk. En operación desde hace más de 43 años, el Su-25 fue desarrollado para ofrecer apoyo aéreo a las fuerzas terrestres soviéticas. Durante ese periodo, la aeronave participó en varios conflictos, como la invasión soviética a Afganistán. En 2024, voló por los cielos rusos para defender su propio territorio en condición de lanzar las bombas Fabra contra los avances terrestres de los ucranianos. Los explosivos estallaron en los bosques rusos, donde los enemigos intentaron buscar cobertura. Los avances ucranianos en el este y sur de Sudza fueron grandes en algunos aspectos, pero los rusos detectaron temprano algunos de estos. Como en Girem, los ucranianos se habían encontrado con chechenos, pero las tropas, como el Regimiento 488, también brindaron apoyo, lanzando sus drones contra las fuerzas de Kiev. Aún al inicio de la invasión, los combates fueron prolongados, con muchas pérdidas de blindados que intentaron entrar al pueblo. Drones soltaron explosivos sobre algunos de los equipos escondidos en los bosques. El fuego quemó la vegetación y los blindados ucranianos. Los soldados tuvieron que huir de la destrucción, dejando atrás la vida de amigos y muchos de los vehículos en un pueblo cubierto por el humo y el incendio. Desde el inicio hasta la tercera semana de invasión, Jiri se convirtió en una barrera para los ucranianos. La guerra empezó a destruir el pueblo. Los rusos comenzaron a experimentar la devastación en casa y en los campos. La tristeza empezó a llegar cada vez más fuerte para los civiles al identificar sus hogares destruidos por sus propias tropas o por los invasores, y empeoraría. El frente norte de los combates de Kursk llegó a ciudades como Malaya y Loknia. Edificios residenciales donde los rusos se escondían sufrieron los disparos del vehículo de combate de infantería Marger de la 95ª Brigada de Asalto Aéreo. El cañón MKB de 20 milímetros disparaba más de 1000 proyectiles por minuto. Destrozó toda la estructura, despedazando viviendas de personas que hasta 20 días antes veían la guerra en sus celulares. El asalto impidió tomar Malaya Loknia. Las fuerzas ucranianas fueron detenidas por los refuerzos, que llegaron para ayudar a las tropas exhaustas que estaban resistiendo los ataques. El lugar era una preocupación para los rusos, ya que estaba a menos de 50 kilómetros de la planta nuclear de Kursk.
Los infantes de marina de la 810 estaban ahí para combatir a los ucranianos, incluso usando sus drones para atacar los vehículos de transporte. Los soldados de Kiev de la 95 Brigada también tenían sus drones en actividad en la zona. Y ellos volaron hacia el interior de las casas, donde los rusos estaban atrincherados, haciendo explotar las viviendas de algunos hombres. El equipo de la 810 fue alcanzado al intentar posicionarse en la ciudad. Las explosiones persiguieron a los soldados cansados y también a los refuerzos que acababan de llegar, poniendo a Malaya Lognia en una zona de disputa. Los rifles disparando contra los transportes rusos en las carreteras fueron una de las estrategias ucranianas para impedir la entrada de más refuerzos en Malaya Lognia. Uno de esos autos fue arrojado fuera de la carretera y recibió disparos. Hasta que finalmente las amenazas fueron contenidas, los ucranianos encontraron a un hombre aún vivo junto al vehículo lleno de marcas de sangre. Como el ruso emboscado no tuvo tiempo de avisar que fue atacado, los soldados de Kiev se quedaron en el mismo lugar y sus disparos volaron contra más enemigos. El ruido de la guerra llenó la carretera vacía. Los ucranianos se acercaron a un soldado vivo, pero no tuvieron tiempo de hacer nada. Los ucranianos se acercaron de nuevo. La música de la guerra sonó en la carretera. Cuando el peligro fue eliminado, regresaron para verificar a los nuevos prisioneros de guerra. Malaya Lognia fue un límite para los ucranianos hasta el 26 de agosto. Otro ataque iba al norte, hacia Kolenievo. Los helicópteros Mi-28 despegaron con sus rusos para proteger el área de los asaltos ucranianos. Fue una progresión difícil bajo ataque de misiles y aeronaves. El día 14 de agosto, los ucranianos afirmaron que ya estaban en los bordes de la ciudad. Los rusos negaron la información y publicaron un video diciendo que esperaban a los enemigos. Por allá, el humo en el cielo mostraba los combates de la aviación rusa contra los invasores. Los drones FPV grabaron a los tanques ucranianos disparando contra Kolenievo. Los soldados sufrían con los disparos dentro de las residencias hasta que los equipos kamikaze explotaron contra el objetivo. Para aliviar la aflicción de los hombres que defendían la ciudad, los drones ucranianos realizaron vuelos para apoyar a las tropas. En esos avances en sus posiciones, tuvieron que destruir muchos equipos para liberar el acceso a las aldeas. En el sector norte de los combates, los drones de la 80ª Brigada de Asalto alcanzaron los morteros rusos. Después buscaron los puestos de defensa donde los soldados se escondieron. La cacería fue intensa, las explosiones revolvieron el aire del campo con humo. El sonido del fuego contra el metal fue el instrumento principal de la música de la guerra, que aumentó hasta alcanzar las posiciones de comunicación y detección de los rusos. Después de tantos combates, las tropas ucranianas entraron en Kolenievo, expandiendo su dominio en los alrededores de la ciudad casada, única posición peligrosa para las tropas rusas. Aún había quienes seguían rodeados. Tras la destrucción de los puentes del río Sen, Putin debía decidir sobre Kursk. Podría enviar muchas más tropas. Podría esperar a que los ucranianos se agotaran, dados los recursos humanos limitados de Kiev, o tomar la decisión más drástica. Podría optar por usar en su propio país la misma táctica de liberación de ciudades que usó en Ucrania. Rusia tenía suficiente poder para eso, y la táctica puso a los ucranianos en pérdida de territorio en Donetsk. Pero era una decisión difícil.
Ciudades como Suzdal y varios pueblos estaban casi intactos, con poca destrucción y muchos ciudadanos aún circulando por el lugar. Cuanto más esperaba el mando ruso para decidir, más avanzaban los ucranianos o fijaban posiciones dentro del territorio. Tanto era la facilidad con la que retiraban los equipos dañados y activaban las reservas. Eso haría necesario un ataque aún más intenso, que levantaría monumentos en Rusia, que serían legados eternos dejados por el gobierno de Putin. Los esqueletos de ciudades esparcidos en Ucrania mostraron cómo esos monumentos hacían que el hombre fuera recordado mucho más que cualquier estatua o placa. Era el poder, el temor o el odio en forma de mausoleos gigantescos construidos a hierro y fuego en una nación.